¿Qué hay, pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. El apóstol Pablo recomienda lo que debe hacerse, que uniéndolo todo nos da margen para pensar en la adoración. Porque el fondo de todo es que la iglesia crezca en conocer a su Dios, la iglesia sea edificada. Y como muchas veces hemos dicho, el Señor se lleve una iglesia que no tenga ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea perfecta en amor. Pero el secreto de este primer versículo es ¿qué traemos cuando venimos a la casa del Señor? Traemos un deseo sincero de alabarle. Él es espíritu, nuestro espíritu vibra en ese sentir de alabarle a Él. Lo traemos o lo cobramos cuando estamos sentados aquí, o nos preparamos para venir y alabar a nuestro Dios. La alabanza y la adoración son dos cosas que se comienzan aquí en esta tierra cuando recibimos la salvación, pero tienen la importancia de que van a trascender, ya están trascendiendo en los cielos. El Dios que nos amó y dio a su Hijo por nosotros recibe en las mansiones de gloria la alabanza, la adoración, todo lo que concierne a destacarle como el único y verdadero Dios, como el que tiene todo el poder, como el que nos ama de tal manera que dio a su Hijo, el Señor Jesucristo, para que sea nuestro Salvador y nuestro Señor. Con la ayuda del Señor y en el poco tiempo que tenemos hoy, ya que tenemos una parte de la cuestión de la iglesia esta tarde, yo quiero pensar en el tiempo que tenemos en qué es la adoración. La palabra adoración en su etimología tiene que ver con, tanto en hebreo como en griego, con el servicio que los esclavos y los siervos servían a sus señores en el tiempo antiguo. En el Antiguo Testamento la palabra adoración está aplicada especialmente a hombres fieles que sobresalieron en su relación con Dios, que fueron considerados según la apreciación de Dios como personas justas. Y sería interesante que al empezar esto nosotros revisemos cómo ocurrió esto en dos o tres que fueron fervientes. Uno de ellos fue el origen de la fe de los creyentes, y es al primero que yo quiero referirme, porque cada vez que leo cómo Dios tomó a Abraham, cómo lo sacó, cómo le hizo hacer una etapa allí en Harán, cómo le hizo recorrer toda la tierra que Dios le prometió que le iba a dar, y cómo lo bendijo de tal manera que cuando su siervo fue allí a Harán, donde tenía que buscar una esposa para el hijo de Abraham, Eliezer dijo: y Jehová le ha dado a mi amo todo lo que tiene. Quiso decir, lo tapó de bendiciones. Pero vamos a pensar, cada vez que uno lee la historia de lo que Dios proveyó a Abraham para hacerlo el elemento fundamental, por así decirlo, de la fe que nosotros tenemos, nos asombramos. Si leemos hoy algo y mañana lo volvemos a leer, al otro día nos preguntamos por qué ayer no nos dimos cuenta de esta bendición que Dios había dado para que Abraham creciera en esa fe que, como la palabra de Dios dice, lo constituyó en un amigo de Dios. Cuando hablamos de adoración,
En el Nuevo Testamento generalmente el tema se refiere a la congregación. Como estamos en esta mañana, con un sentir muy claro y muy ferviente de destacar que respetamos la promesa que el Señor Jesús dijo: donde estén 2 o 3, yo estoy en medio. No en un costado, no en este costado, ni en este, ni en el fondo, en medio. Derramando su amor, su misericordia, su paciencia, todo lo que constituye su bendición en la vida de cada uno de nosotros. Y destacar especialmente que la adoración es un acto espiritual. No tenemos que hacer ningún ejercicio físico, no tenemos que tomar ninguna posición especial, tenemos que pensar en darle a nuestro Dios lo que sentimos que tenemos que darle por ser Él el omnipotente, el tremendo, el que nos amó tanto que dio a su Hijo para hacernos de Él nuestro trabajo, nuestro Salvador y nuestro Señor. Voy a leer un pasaje aquí en Génesis, el capítulo 22, y que se refiere a la adoración de Abraham. Versículos 15 al 18, dice la palabra de Dios: al 18. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla de la mar, y tus descendientes poseerán las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Dios lo quiso probar, y es lo que Dios hace con la fe de cada uno de nosotros. Él acostumbra a probar la fe. Al comenzar el capítulo, la palabra de Dios dice: probó Dios a Abraham. ¿Y cuál fue la prueba? Él se la dijo a aquellos 2 siervos después de haber caminado 3 días hasta las inmediaciones del monte Moría, donde la Escritura nos dice que fue construido después el templo, y le dijo a aquellos hombres: espérennos aquí. El muchacho, su hijo, el que Dios le había pedido que ofrendara en sacrificio. Iremos, adoraremos y volveremos. Iremos, adoraremos y volveremos. Fueron. No me cabe que pensar a Abraham con su hijo al lado, llevando la leña y el fuego, y su hijo preguntándole: papá, sí, el tema del sacrificio está bien, pero ¿dónde está el cordero? Y luego Abraham atando a su hijo, colocándolo arriba de la leña y levantando la mano con el cuchillo. Y recién en ese momento escuchar al ángel decirle: para la mano, Abraham, ya tengo lo que quería tener. En tu hijo tenías todas las promesas que yo te hice. Te lo pedí que me lo dieras y me lo diste. Y la Escritura nos encarga en algún lugar de aclarar que virtualmente Abraham mató a su hijo.
porque tenía la seguridad de que Dios lo iba a resucitar, porque en él descansaban todas las promesas que hizo al pueblo de Israel y todas las promesas que hace a la iglesia, para que le conozcamos a él como el Dios de una salvación eterna que nos ha dado, que disfrutamos y que nos gozamos por tenerla en todo momento de nuestra vida. Por cuanto obedeciste a mi voz. El primer elemento importante en la adoración de Abraham, y que tiene que ser también un llamado a nuestra adoración. Sentir el deseo de venir a adorar a Dios. La mente finita que tenemos no alcanza a determinar el tamaño del Dios a quien queremos adorar. Es tremendo. Las cosas de Él no caben en nuestra mente terrenal aquí. Es mucho más grande, mucho mejor. Tiene mucho más amor del que nosotros necesitamos. Y venir, sentir que tenemos que venir y decirle: Abba Padre, aquí estoy para reconocerte como el bendito que me ha dado lo más importante que la vida de una persona puede tener, la salvación eterna de mi alma a través de la bendita persona de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Desde allí, Abraham comenzó a tener la confirmación de la única promesa que Dios ha hecho, que comenzó allí y que va a llegar hasta que sea concluido el plan que la palabra de Dios revela que Dios va a llevar a cabo para hacer su voluntad en todo aquello que Él ha creado. Y aunque no nos guste el pueblo de Israel, o como algunos piensen, es una raza que debiera ser extirpada, Dios lo tiene en su corazón, y por lo que le prometió a Abraham, y la fe que Abraham tuvo, y la adoración que Abraham le rindió, Dios va a cumplir. Cuando haya terminado de tratar con la iglesia, establecer los cielos nuevos y la tierra nueva, y todo lo que su soberanía establece que Él va a hacer. Y Él va a dar a aquel pueblo otra vez la tierra que le prometió a Abraham. Pero hay un resabio importante de la adoración de Abraham. Detrás de esto, aquel muchacho en quien descansan las promesas de la verdadera salvación, de estar en la casa de Dios por todos los siglos, admirar sus perfecciones, poder adorarle como corresponde, alabarle con una nueva expresión de nuestro corazón. Aparece la figura de un mayordomo. Se llamaba Eliezer. Y se aparece también el crecimiento de Isaac. Y Abraham piensa que Isaac tiene que tener una esposa, en cierta manera, de su misma sangre. Y entonces lo llama a Eliezer y le hace jurar que él va a ir a la casa de donde él dejó a su pariente allá en Harán para buscarle allí una señorita que pueda ser la esposa de Isaac. El sirviente pone sus objeciones, a lo mejor no va a querer venir. ¿Qué hago si no quiere venir? Y Dios le dice: si no quiere venir, vas a quedar libre de tu juramento. Pero él sabía que de allí Eliezer iba a traer la esposa de Abraham. No se fue con las manos vacías a Harán, Se llevó 10 camellos cargados de lo mejor que Dios le había dado a Abraham. Y llegó a Harán, al lugar donde los pastores se reunían para darle beber a los rebaños, y oró a Dios.
La influencia de la fe de Abraham hizo que este Eliezer hubiera aprendido a orar y le dijo a Dios: si vas a prosperar este viaje, yo voy a esperar que aparezca alguna joven que me dé de beber, que le dé de beber a mis camellos, y una serie de consideraciones que es largo mencionarlas, pero que ocurrieron. Y cuando terminó de orar, apareció Rebeca. Eliezer fue y le dijo: ¿me vas a dar un poco de agua para beber? Rebeca le dijo: sí, también le voy a dar de comer de beber a tus camellos. Y se asustó, por así decirlo, el mayordomo, de ver cómo lo que le había pedido a Dios, justamente Dios se lo estaba concediendo allí. ¿Y qué hizo? Dice en el 24 de Génesis y el versículo 26, el hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová. Y qué importante es cuando nosotros, Dios nos cubre todos los días con su misericordia, con su protección, con su paciencia, con su amor, y tenemos la virtud de darle gracias y adorarle. Es lo que da el Dios verdadero a los que le aman y le obedecen. Y aquel siervo siguió después una serie de tramitaciones que hizo que él volviera con todo lo que Abraham le había pedido. Pero en el medio de todo esto estuvo aquella oración seguramente de Abraham, y de allí el mayordomo habrá aprendido el valor de la oración, la respuesta, y no quedó absolutamente nada que Eliezer no pudiera traer para completar este principio de adoración que había rendido a Dios. Adoró a Dios por la respuesta de Dios a su oración. Un hombre grande, la Biblia nos dice allí en la lista de los héroes de fe, que era uno de los que esperaba tal vez no solo la tierra, sino ciudad con fundamento, de la cual el artífice y hacedor es Dios. Pero hubo un hombre que intervino en que aquel pueblo llegara a la tierra que Dios le prometió, y este hombre se llamaba Moisés. La palabra dice que nunca se levantó otro hombre como Moisés. Moisés entraba en el tabernáculo, en aquella carpa, en aquel lugar, en la oscuridad, y en la oscuridad escuchaba a Dios hablarle. Y Dios decía: con él hablaré cara a cara. Y hablaba y le decía todo lo que necesitaba saber Moisés para hacer que aquel pueblo llegara hasta las puertas de la tierra prometida. Pero hubo una situación fuera de control, tal vez, que ocurrió cuando él descendió, llevando, me imagino, la felicidad de Moisés, llevando en sus manos las tablas de piedra con lo que Dios le había dado, que su pueblo tenía que obedecerle, alabarle y adorarle. Y se dio cuenta que no era lo que él esperaba encontrar cuando bajaba. Y tuvo tal indignación que dice la palabra de Dios que rompió las tablas que Dios había escrito con su propio dedo. Y sucedió una serie de cuestiones que hicieron que el pueblo fuera castigado. Dice la palabra de Dios que aquel día murieron 3.000
y que Jehová hirió al pueblo porque habían empezado a adorar una estatua de un becerro de oro. Aunque había estado el hermano mismo de Moisés custodiando que el pueblo caminara como debía caminar, no había ocurrido así, y el pueblo se había, por así decirlo, desbocado, se había salido del molde, había dejado de lado todo lo que Dios le estaba estableciendo que él tenía que hacer. ¿Qué hizo Moisés? Dios le dijo a Moisés: mira, te voy a sacar del frente de este pueblo y te voy a poner frente a un pueblo que va a hacer lo que yo quiero. Y Moisés hizo una cosa que no es común en nuestra vinculación con Dios. Empezó a razonar con Dios y le dijo: mirá que la gente que nos vio salir sabe que sacaste al pueblo con mano fuerte, que cruzó el Mar Rojo, que le proveíste del pan, que le diste agua. ¿Qué va a pensar ahora? Va a pensar que el Dios que hizo todo eso para sacarlo no pudo introducirlo en la tierra que le había prometido. Y razonó de tal manera con Dios que Dios se arrepintió. Así dice la palabra de Dios, de esto que le dijo a Moisés que iba a hacer. Se arrepintió y le dijo: bueno, vamos a cambiar un poco la situación, mi ángel va a ir adelante tuyo guiándote y te va a hacer introducir a este pueblo en la tierra prometida. Moisés molió, dice la palabra de Dios, no sé cómo habrá hecho, una fundición de oro para molerla, hizo un escarmiento tremendo con aquel pueblo y hizo que aquel pueblo bebiera el polvo del becerro que Moisés había molido, porque era una abominación. Había recibido de Dios el mandato: al Señor tu Dios adorarás y a aquel pueblo servirás. Moisés se había ausentado 40 días de frente a aquel pueblo y aquel pueblo se había desbocado por completo, por así decirlo. Pero, ¿qué es lo que ocurrió? Él entraba al tabernáculo en la oscuridad, veía a Dios. La palabra de Dios dice: se sostuvo como viendo al invisible, salía de la presencia de Dios con su rostro brillando, pero aquel día salió, además de traer el rostro brillante que dice la palabra de Dios, que se cubría cuando estaba frente al pueblo con la satisfacción y con un deseo, como dice la palabra de Dios aquí en Éxodo 34, 8 creo que está. El reflejo y el deseo de adorar hay un versículo que no lo conseguí ubicar, donde dice que Moisés adoró a Dios. 34:8. Bajó la cabeza, y creo que nosotros debiéramos pretender en situaciones así encarnarse en lo que era el corazón de Moisés, después de haber conseguido que Dios cambiara de parecer y que hiciera lo que él le había pedido.
Y yo me pregunto qué otra cosa podía hacer Moisés que adorar a Dios. Y Moisés bajó la cabeza y adoró a Dios. Hizo lo que nosotros debemos traer de nuestra casa cada domingo a la mañana cuando venimos a celebrar, a recordar, a hacer memoria de lo que el Señor Jesús hizo. Nuestro corazón vibrando de adoración a Dios. Por tener un Dios que ama, Juan dice, le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nos vio en la condición en que estábamos. Así como Dios sacó a Abraham de Ur de los Caldeos, el centro de contaminación que había en aquel tiempo, le hizo hacer esa etapa en Harán y luego le permitió recorrer toda la tierra que le iba a dar y disfrutó de una manera como ningún otro mortal puede hacerlo, de la bendición de Dios. Cada lugar donde Abraham iba sacaba algo. Dios le permitía salir otra vez con algo más de lo que tenía. De tal manera que aquel mayordomo pudo decir, Dios lo tapó a mi amo de todas sus bendiciones. Pero en lo que respecta al Antiguo Testamento, yo quiero mencionar aquel varón que la palabra de Dios establece que Dios encontró de acuerdo a su corazón. Se llamaba igual que yo, o yo me llamo igual que él, se llamaba David. Cuando Samuel estaba llorando el fracaso de Saúl, Dios le dijo, quédate tranquilo, he encontrado un varón de acuerdo a mi corazón. Fue un varón de acuerdo al corazón de Dios. Dios le permitió conquistar la mayoría de los terrenos y los territorios que el pueblo de Israel llegó a poseer y llegó a una situación que parecía imposible que hubiera llegado David. Llegó a cometer adulterio. A veces nos preguntamos si todo se conjugó aquel día que David hizo venir a la mujer de Uría Eteo. ¿Por qué habrá pasado esto? La mujer esperaba un hijo. Dios mandó al profeta Natán decirle a David que el hijo va a morir. ¿Qué hizo David? David estaba postrado en tierra, cubierto de ceniza y silicio, como daba prueba del dolor que una persona sentía. Y el niño murió. Y los que acompañaban a David tenían miedo de ir y decirle, ¿sabes que tu hijo ya murió? ¿Qué pasó con David? Cuando de una manera o de otra se enteró, se levantó, se lavó y fue al tabernáculo a adorar a Dios. Son situaciones que nos es dable considerar para evaluar el valor de la adoración. Pero hay una cuestión que he dejado para último momento, mejor dicho, para anteúltimo momento, es la que ocurrió en lo más antiguo de la palabra de Dios. Si nosotros miramos, vamos a leer allí en Génesis el capítulo 4, los versículos 2 al 8, y vamos a encontrar, para hacerlo más breve,
solamente el final, después de que ambos hermanos estuvieron en la presencia de Dios y Abel trajo aquel cabrito y lo presentó, y Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, no así con la de Caín. Y al otro día, por así decirlo, Caín se convirtió en el primer asesino. Dios le dijo: sí, tenés que tener cuidado porque el pecado está a la puerta y en cualquier momento se va a enseñorear de ti. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Dios miró con agrado la ofrenda de Abel. Abel trajo un cabrito, se está discutiendo si descendió fuego del cielo para que aquella ofrenda fuese como Dios deseaba que fuese la ofrenda que se le tributaba a él, y más aún que fuese la ofrenda que apuntaba con el correr de los años al sacrificio de su Hijo, aquel que en la consumación de los siglos, dice la palabra de Dios, y para deshacimiento del pecado, se presentó una vez a sí mismo por el sacrificio de sí mismo, habiendo obtenido eterna redención. Que cada uno de nosotros que hemos confiado en Cristo tengamos la tranquilidad que somos hijos de Dios, que Él nos ha establecido como sus hijos, nos ha adoptado como hijos en su familia, nos ha establecido como herederos de la gloria. Y cuántas razones más para considerar el significado de aquella ofrenda que presentó Abel a Dios. Pero leamos solamente el resultado de esta ofrenda. En el capítulo 11 de Hebreos se nos presenta a Abel como el primer héroe de la fe. Capítulo 11, versículo 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Abel, con su ofrenda, adoró a Dios. Dios miró con agrado la ofrenda de Abel. Cuando nosotros traemos alguna ofrenda que se parezca a la de Abel, siempre Dios la va a mirar con agrado. Y hizo que Abel se convirtiera en el primer hombre que disfrutó el adorar a Dios, el conocer su amor, el conocer quién era, el tratarlo como Él lo trató. Lo que yo me preguntaba era cómo llegó Abel a esa situación. Y en los albores de lo que se llama la civilización, la creación de Dios, debemos aceptar que su padre, que fue Adán, nunca encontré yo algo que me hable de qué ocurrió en la vida de Adán desde que Dios lo creó a su imagen y semejanza, le dio el trabajo que le dio de cuidar el huerto, y Adán pecó. Hubo un trámite de una relación, de una vinculación especial de Adán con Dios, que la palabra de Dios por algo no nos revela. Pero lo que sí deducimos es que Adán aprendió que Dios mató animales para poder vestirlo a él. Como toda la palabra de Dios enseña, pudo cubrir su pecado, su injusticia con la justicia de Dios a través de aquel hecho. Y que Adán le hubiera dicho a Abel: Dios se agrada por recibir una ofrenda como vos la querés ofrecer. Por la fe,
Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Está aquí en la palabra de Dios, en este libro del cual el Señor Jesús dijo: el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Presentó una ofrenda que constituyó la adoración que Dios recibió con agrado. Caín sabía también algo de Dios, pero cuando hubo que presentar ofrenda, alguien dijo que Caín habrá dicho: sí, Dios se agrada con matar a un animal, yo no tengo animales, le voy a traer de la verdura, porque Caín era verdurero, hortelano de la tierra. Dios estableció que esto se hace así, pero yo lo quiero hacer así. Y se salió del programa que Dios había establecido para que Caín pudiera adorarlo. Pero la última palabra sobre este tema y todo lo que significó, que no alcanza media hora para considerarlo, tiene que ver con el broche de oro sobre la adoración. El broche de oro sobre la adoración. Buscamos en Juan el capítulo 4 lo que el Señor Jesús dijo, del versículo 21 al 24. El Señor estaba frente a una mujer que no era justamente del pueblo, era una samaritana, era una escisión del pueblo de Israel. Y el Señor Jesús le pidió agua y entabló un diálogo con ella, y a través de este diálogo le dijo algunas cosas importantes, que a partir de la venida de Él y de lo que Él iba a hacer, la adoración iba a ser totalmente otra. Y los hombres iban a poder adorar a Dios en cualquier lugar. La mujer le dijo: Jacob nos dijo que teníamos que adorar aquí, ustedes dicen que tienen que adorar allá. Y entonces el Señor le dijo: lo que yo quiero que quede con nosotros esta mañana. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. La vinculación que hace que una persona quiera adorar a Dios viene por medio del Señor Jesucristo, por medio de la fe de Abraham. Mas la hora viene, y ahora es, dijo Jesús, de aquella hora y de esta hora, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. Cuando nosotros sentimos que deseamos adorar a Dios, no estriba solamente la acción en el sentimiento nuestro, estriba la obra que el Espíritu Santo viene haciendo en la vida de los creyentes, que le hace que desee adorar a Dios, porque en la adoración un creyente va a decirle a su Padre Celestial todo lo que su Padre Celestial ya sabe, pero lo va a expresar con sus propias palabras. El Padre, dijo el Señor Jesús, busca adoradores que le adoren. Cuando una persona recibe la salvación, llega a enfrentar lo tremendo del Dios que tenemos, no puede otra cosa que agachar, doblar sus rodillas y adorar sin cesar a Dios. Decíamos al principio que tanto la alabanza
como la adoración son dos cuestiones que se empiezan en esta tierra en virtud de la salvación que tenemos y que se van a perfeccionar y completar en el cielo cuando el Señor venga a buscarnos y nos lleve para estar con Él. Aquí ocurren dos cosas importantes. El Señor Jesús habló de en espíritu y en verdad. En verdad, la verdad está hecha por la realidad de una vida que está de acuerdo con la voluntad de Dios, que tiene el perdón de Dios, que tiene comunión con Él y que le hace acercarse a Dios para adorarlo por esto. Pero en espíritu lo hace porque la única manera que un creyente tiene para adorar a Dios es en espíritu. Dios es espíritu y lo que le adoran en espíritu y en verdad, dijo el Señor Jesús, es necesario que le adoren. La palabra de Dios nos anima a adorar a Dios. Al Señor, tu Dios, adorarás y a Él solo servirás. El Señor, dice en su palabra, busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y el desafío nuestro de esta mañana es oír este llamado, sentirlo en nuestros corazones y como nunca lo habíamos hecho antes, tal vez, dedicando mucho tiempo en nuestra vida a adorar al que nos amó y nos dio a su Hijo para que sea nuestro Salvador, nuestro Señor, y abriera las puertas de las verdaderas bendiciones para los cuales Dios desea que sean participantes todos los que viven sobre esta tierra. Como dijo el Señor Jesús, hasta que se llene la casa, hasta que en el cielo no quepan más pecadores perdidos y perdonados y llegados a ser verdaderos y fieles hijos de Dios. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, gracias por este momento, gracias por poder pensar en lo que tú has revelado a través de tu palabra, por colocar en nuestras vidas la manera de ofrendarte para que tú veas con agrado nuestra ofrenda y recibas nuestra adoración y nuestro corazón rebose de gozo, de gratitud y de la seguridad que estamos en el camino que el único y verdadero Dios ha trazado para cada uno de nosotros, puesto en nuestros corazones la esperanza de las esperanzas, que nuestro Salvador va a venir, nos va a arrebatar, nos va a llevar para estar con Él para siempre. Permítenos que esta sea la realidad por la cual vivimos, luchamos, te amamos, te adoramos y te alabamos. En el nombre del Señor Jesús. Amén.